Hola estimadas y estimados estudiantes, en esta última video clase vamos a hacer un repaso de los indicadores compuestos viendo el ejemplo que yo les puse en el foro y también vamos a hacer un resumen del curso para poder hacer una síntesis que nos permita un poco recoger los principales puntos de este curso, también atendiendo a las complejidades que tuvimos para poder realizar el curso y que no tuvimos, solo tuvimos una clase presencial y no pudimos desarrollar correctamente los contenidos. Así que espero que en esta última video clase podamos dar un cierre y podamos redondear los contenidos que vimos durante el curso. Entonces primero vamos a ver el ejemplo de indicadores compuestos que vimos en la unidad 4. El indicador compuesto, recordemos que lo que busca es resumir información proveniente de diferentes variables en la que nosotros queremos mostrar una síntesis de la información que, como repito, nos dan diferentes variables. Quizás nosotros no nos interesa trabajar con diferentes variables por separado, sino que queremos dar cuenta de una síntesis de lo que nos dice cada una de esas preguntas variables individuales. Por ejemplo, supongamos que se quiere analizar el nivel de molestia que sienten las chilenas y chilenos con algunos aspectos del actual modelo económico-social de Chile. Y para eso se realizó una encuesta donde se realizó a las personas la siguiente pregunta. Supongamos que en esta encuesta se le preguntó qué tan molesto se siente con los siguientes aspectos del modelo chileno, con una escala que va desde nada molesto, poco molesto, medianamente molesto o muy molesto, y se le preguntaba por diferentes aspectos. Por ejemplo, el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de pensiones y el sistema de transportes. Aquí cada persona, cuando se le hace la encuesta, puede responder para cada uno de estos sistemas qué tan molesto se siente esa persona. Como decíamos, un interés puede ser analizar cada una de estas variables por separado, pero también podríamos querer resumir esa información en un solo indicador. Para eso entonces usamos la idea de los indicadores compuestos. Para nosotros poder hacer este ejercicio debemos asignar números a cada una de las opciones de respuesta para luego poder sumar estas respuestas y formar una nueva variable que se podría llamar, como le pusimos aquí, índice de molestia con el sistema económico social de Chile. Y vemos que le ponemos valores más bajos a los niveles de menor molestia y más alto a los de máxima molestia, 1, 2, 3 y 4. Supongamos ahora que las respuestas de una persona son las siguientes. A una persona se le hizo la encuesta y dijo que estaba muy molesta con el sistema de salud, estaba medianamente molesta con el sistema de educación, estaba muy molesta con el sistema de pensiones y estaba poco molesta con el sistema de transportes. Entonces, si nosotros traducimos todas estas respuestas a solamente números, podemos ver que aquí están los valores numéricos para cada una de sus respuestas. Entonces tiene 4 para el sistema de salud, 3 para el sistema de educación, 4 para el sistema de pensiones y 2 para el sistema de transporte, que es utilizando la numeración que nosotros mismos le pusimos anteriormente. Esta tabla es la misma que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sumamos los valores numéricos anteriores, vamos a llegar al siguiente resultado, que es 13. Esta persona entonces, que respondió lo que veíamos en este cuadrito, tiene un valor de 13 en el índice de molestia con el sistema económico-social de Chile. Ya, eso es básicamente la idea de un indicador compuesto. Pero ahora, ¿cómo interpretamos nosotros ese número 13? Para eso nosotros tenemos que saber cuáles son todos los posibles valores que podría tener el índice que nosotros creamos. Para eso tenemos que saber cuál es el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo de este índice, ¿no es cierto?, va a ser todas las personas, o cuando una persona responda que no está nada molesta con ninguno de los sistemas. Para eso, la sumatoria de dichas respuestas va a ser 4, ¿cierto? Porque va a estar nada molesto con todos los sistemas. Así entonces el valor mínimo del índice va a ser 4. Por contraparte, tenemos que saber cuál es el valor máximo. El valor máximo entonces lógicamente va a corresponder a la persona que responda que está muy molesta con los 4 sistemas de los que se está haciendo la pregunta en la encuesta. Y la sumatoria de esos valores va a ser 16.
entonces sabemos que el valor máximo del índice va a ser 16. Así entonces sabemos que tenemos un valor mínimo de 4 y un valor máximo de 16. Cuando las personas tengan un valor de 4, quiere decir que tienen un índice o un nivel muy bajo de molestia con el sistema económico social de Chile. Y cuando tengan valores, el valor 16 quiere decir que están muy molestos con todos los aspectos del sistema económico social que se preguntó en la encuesta. Teniendo en consideración el valor mínimo y el valor máximo, ahora podemos interpretar los valores intermedios. ¿Y de qué manera? Mientras más cercano esté el valor 4, el valor del índice al 4, menor molestia, y mientras más cercano a 16, va a tener mayor molestia. Entonces, la persona que respondió esto y que tiene un valor de 13, podemos ver que está bastante cercano a 16. Por lo tanto, vamos a decir que esa persona tiene un nivel bastante alto de molestia. Esto nos va a servir cuando queramos hacer comparaciones. Por ejemplo, nosotros podríamos ver el índice comparando entre niveles socioeconómicos, y probablemente vamos a encontrar que el nivel socioeconómico alto va a tener, por ejemplo, puede tener un promedio de 7 en este índice, y un nivel socioeconómico bajo puede tener un promedio de 13, por ejemplo. Entonces podemos, a partir de esta información, ver qué grupos tienen mayor nivel de molestia con el sistema económico social de Chile. Por otro lado, aquí yo les ponía que también se podrían crear intervalos. Por ejemplo, nosotros podríamos definir intervalos para darle una categoría. Y por ejemplo, podríamos decir que los valores que van entre 4 y 7 son un nivel muy bajo en molestia. Los valores entre 8 y 10 serán un nivel medio, los valores entre 11 y 14 serán un nivel alto, y los valores 15 y 16 serán muy altos. Estos tramos yo los estoy poniendo arbitrariamente, pero nosotros, de acuerdo a nuestro interés, podríamos definir otros. Esta entonces es la idea de un indicador compuesto, que nos permite entonces resumir información de 4 variables distintas en solo una variable final, que sería el índice de molestia con el sistema económico social de Chile. Esta entonces es la idea del indicador compuesto. Dicho esto, ahora quiero hacer un resumen del curso enfatizando en algunos puntos clave que nosotros fuimos observando a lo largo del semestre. Primero, recordemos que es importante hacer los planteamientos iniciales de la investigación. ¿Cuáles son los puntos claves de esta parte? Primero, plantear con mucha precisión el problema, los objetivos y las hipótesis. Pues con esto nosotros vamos a definir cuál va a ser la dirección que va a tomar nuestra investigación. Es decir, en otras palabras, con esto nosotros vamos a estar respondiendo de qué es lo que vamos a investigar. Si nosotros no definimos claramente ni el problema, ni los objetivos, ni las hipótesis, nosotros no vamos a tener claridad de qué es lo que vamos a investigar, y cuando nosotros ya hagamos los siguientes pasos, que son la recolección de información y el análisis, nosotros no vamos a saber cuál es hacia qué dirección debemos apuntar. Por eso es muy importante hacer este planteamiento con precisión. Luego, recordemos que también tenemos que realizar una revisión bibliográfica exhaustiva, porque esto nos va a permitir dar un sustento a la investigación y también la va a ubicar dentro de un contexto. Recordemos que tenemos que analizar qué es lo que se ha dicho sobre el tema o la problemática que nosotros vamos a trabajar, y a partir de eso nosotros podemos decir que vamos a adherir a una determinada visión, o que quizás vamos a refutar una determinada visión, o también vamos a reunir diferentes aspectos de diferentes visiones para formar una nueva visión. Por ejemplo, por esto es importante nosotros que realicemos una revisión bibliográfica para poder tener todos estos antecedentes antes de empezar a trabajar en la investigación en terreno. También es necesario definir las características del diseño de investigación y su metodología. Recordemos definir cuál va a ser el alcance de los objetivos, cuál va a ser la temporalidad de la investigación, si es transversal o longitudinal, y también ver si es un diseño cuasi experimental o no experimental. Con esto nosotros vamos a estar respondiendo a la pregunta de cómo vamos a realizar nuestra investigación. Entonces, los planteamientos iniciales de la investigación, en resumen, son de mucha relevancia
porque vamos a estar respondiendo qué es lo que vamos a investigar y cómo lo vamos a investigar. Luego, en la construcción de instrumentos y la operacionalización, debemos recordar que primero es necesario operacionalizar los conceptos para definir de qué manera van a ser medidos en concreto. Recordemos una vez más que cuando son conceptos más bien concretos, no siempre es necesario realizar esta operacionalización porque podemos saber más fácilmente cómo vamos a medir, pero cuando son conceptos más complejos, va a ser necesario hacer una operacionalización e ir definiendo por pasos cómo vamos a medir ese concepto. Como sabemos, la operacionalización, los resultados de este proceso va a tener un conjunto de preguntas que son las que vamos a incluir en los instrumentos de recolección de información. A partir de este proceso, cuando nosotros lo hacemos en forma exhaustiva, vamos a asegurarnos de medir todos los aspectos que son relevantes de medir en nuestra investigación y por ende vamos a saber que lo vamos a estar preguntando en nuestra encuesta o nuestra pauta de observación o el instrumento que tengamos. Y recordemos también que se debe resguardar que los instrumentos sean válidos y confiables. Por otro lado, respecto a la recolección y el procesamiento de información, debemos tener en cuenta que en la recolección se debe realizar tomando en cuenta las definiciones metodológicas previas, es decir, cuál va a ser la muestra con la que vamos a trabajar, con qué cantidad de personas o unidades de análisis vamos a trabajar. Recordemos que la muestra debe ser, si queremos realizar técnicas inferenciales, es decir, extrapolar nuestros resultados a la población, necesitamos trabajar con muestras probabilísticas. En caso contrario, no va a ser necesario y podemos trabajar con muestras no probabilísticas. También debemos tener claro cuál es la unidad de análisis con la que se va a trabajar, es decir, qué características van a tener las personas. ¿Será quizás todas las chilenas y chilenos? ¿Será quizás los usuarios de un hospital? ¿Serán quizás estudiantes? ¿Serán adultos mayores? Etcétera. Debemos tener claro cuáles son las características de esas personas con las que vamos a trabajar. Hablo de personas porque con lo que generalmente trabajamos, recordemos, pero también se puede trabajar con unidades más grandes como colegios, hospitales, etc. El procesamiento de la información se debe realizar en algún software de análisis, que puede ser Excel o el SPSS, y se debe tener en cuenta qué información se quiere presentar. Y en este punto debemos ver si, por ejemplo, queremos trabajar con cada una de las variables por separado, las que preguntamos directamente, o hacer una construcción de un indicador compuesto a partir de las preguntas que nosotros hicimos en la encuesta. Finalmente, respecto al análisis de información y presentación de resultados, se debe considerar cómo se analizará esta información. Es decir, se van a utilizar porcentajes, vamos a utilizar medidas de centralidad, medidas de dispersión, vamos a utilizar técnica de estadística inferencial o solo nos vamos a quedar con la estadística descriptiva. Toda esta información, todas estas preguntas debemos tenerlas claras al momento de analizar la información. También se debe considerar cómo se va a presentar la información. Por ejemplo, vamos a utilizar gráficos, vamos a utilizar tablas o vamos a utilizar ambas formas de presentación. También recordemos que si utilizamos gráficos debemos saber qué gráficos vamos a mostrar y tener en cuenta que estos deben ser simples y precisos. ¿Ya? Un gráfico con mucha información no va a ser muy clarificante, al contrario puede ser más confusa y en ese caso quizás vamos a trabajar con tablas o directamente expresar los resultados en la redacción de los párrafos que estén incluidas en la investigación. Y finalmente, esto es muy importante, con nuestro análisis nosotros debemos procurar dar respuestas a los objetivos de la investigación. Esto debe suceder en las conclusiones, como ya lo saben, lo han realizado en los diversos trabajos que han tenido que hacer, que en las conclusiones se debe dar respuesta a los objetivos de la investigación. Es decir, nosotros planteamos un objetivo inicialmente, hicimos todo el proceso de recolección de análisis y finalmente este análisis nos debe permitir dar una respuesta a los objetivos y también, por supuesto, ver si se cumplieron las hipótesis o si se refutaron las hipótesis. Es necesario en esta parte recalcar que no necesariamente las hipótesis siempre deben ser confirmadas. Puede que nosotros hayamos estado equivocados en nuestras presunciones establecidas en la hipótesis y por lo tanto
no necesariamente vamos a tener que decir que nuestra hipótesis era correcta, ¿ya? No es un fracaso de la investigación refutarla, sino que es también una conclusión válida. Esta es un resumen bastante preciso y corto del curso. Espero que les sirva, quizás ya no tanto como para las evaluaciones que ya estamos terminando, sino que para cuando ustedes hagan una investigación, tengan en cuenta todos estos aspectos que yo les estoy mencionando para poder dar respuesta a sus objetivos y a la investigación en concreto que tengan que realizar. Sé que hay muchas cosas que quedaron fuera, muchas cosas que no pudimos profundizar. Les pido las disculpas del caso, pero también tenemos que considerar que la falta de las clases presenciales también nos impidió un poco realizar un trabajo en mayor profundidad, y también la metodología propia del curso semipresencial también hace que hayamos tenido que seleccionar algunos aspectos y otros dejarlos fuera. Sin embargo, con esta presentación y los aspectos que nosotros revisamos más en concreto durante el curso, creo que podemos tener una visión bastante general y completa de qué es lo que tiene que verse básicamente al realizar una investigación. Espero que haya sido de utilidad este video y eso, espero que les vaya muy bien y nos estamos viendo.